Corrí la vida entera sin que me detuviera, mis pies a la carrera, y después me escondí donde tú no me vieras. Y traté y huí, y nunca paré de ti. Me fui y ya no veía la luz, pero tú me encontraste, sin merecer me abrazas. Pues bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Valles y hoy vamos a comenzar otro estudio. Hoy vamos a hablar sobre la ira de Dios, y antes que nos metamos al mensaje, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy primeramente toda la gracia, Señor, por este día que nos diste. Gracias también por cada hermano y hermana que está sintonizado en este programa, en este momento, Señor. Te pido que estés con ellos, que pueden recibir tu mensaje. Úsame, Señor, para que podamos hablar completamente de tu palabra, y cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor Jesucristo, y que los hermanos y hermanas puedan abrir sus corazones y recibir tu mensaje para que lo puedan agarrar completamente, y no solamente entenderlo, pero adaptarlo a sus vidas diarias, Señor. Y te doy gracias, Señor, por todo, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga. Y hoy vamos a hablar sobre la ira de Dios. Hoy voy a comenzar una serie sobre el libro de los Romanos. Y hoy vamos a enfocar en Romanos capítulo 1, pero el sección más mero es comenzando en el versículo 18. Y aquí está hablando sobre la ira de Dios. Y primeramente, para comenzar, quiero leer un pasaje, Romanos 1:18. Y yo voy a leer de la Reina Valera 1960. Si usted tiene otra traducción, lo puede usar. Si no, puede leer conmigo. Ahí lo tengo en la pantalla. Aquí nos dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es el tema de hoy. Es algo que hemos visto, o a lo mejor han visto ustedes, han oído sobre la ira de Dios. Tiene mucha ira, y hay demasiadas partes de la Biblia que habla sobre la ira de Dios. Vamos a ver, Juan 3:36 es un ejemplo. Aquí dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Efesios 5:6 es otro ejemplo. Aquí nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y otro más, Colosenses 3:5-6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces sabemos que la ira de Dios es nada nuevo. El Antiguo Testamento habla sobre la ira de Dios arriba de 600 veces. Así, es algo que es muy normal en la palabra de Dios. Pero uno puede preguntar: ¿por qué hay tanta ira de Dios? Yo pensaba que Dios era un Dios de amor. ¿No dice primera de Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es amor.
si Dios es amor, ¿por qué tiene tanta ira? Si hay tanta ira en la Biblia, pues tiene que tener Dios esa ira. Pues primeramente, para explicarlo bien, primeramente quiero explicar lo que su ira no es. Primeramente, Dios enseñando su ira no es el resultado de Dios perdiendo la calma. Déjame decirlo de nuevo. Primeramente, que Dios enseñando su ira no es el resultado de Dios perdiendo la calma. Dios, cuando Él da su ira, es voluntariamente. Él escoge hacer eso. Él sabe lo que está haciendo. No es porque Él perdió la calma. No es así. No es que Dios es un minuto amoroso, entonces en otro minuto lleno de ira. No es así. Él sabe lo que está haciendo. Aunque nosotros no lo podemos entender, Dios sabe lo que hace. Segundamente, su ira no puede compararlo como la ira de un ser humano. Porque primeramente la ira de Dios es santa y justificada. La ira de Dios es santa y justificada. Pero la ira de hombre no es santa y raramente es justificada. Casi nunca es. ¿Por qué? Porque sabemos que hombre es lleno de pecado. Y cuando uno se enoja, ese pecado que está dentro de esa persona es aumentado grandemente. Y se mira. Se miran las palabras, o pues se oyen las palabras, se miran las acciones. Uno que se enoja en la carretera hace cosas que no debe hacer, dando enseñanzas con sus manos que no debe dar. Pero esos son algo natural que viene de la persona. ¿Por qué? Porque están llenos del pecado. Así, llenos de pecado, resulta de una ira que no es santa. Pero sabemos que Dios es sin pecado. Sabemos que Dios es santo. Y si Dios es santo, la ira de Dios es igualmente santo y justificado. También Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, Dios nos enseña que nosotros no debemos meternos en la ira, porque cuando nosotros estamos en la ira, como seres humanos, vamos a llegar en más pecado. Pero cuando Dios está mostrando su ira, es en una manera santa y justificada. Y ahora que sabemos más o menos qué la diferencia es sobre esto, ¿por qué, para entender mejor por qué Dios, si Dios es un Dios de amor, por qué deja que su ira llegue sobre la humanidad? ¿Por qué no solamente enseñar su amor en diferentes maneras? No nomás decirlos algo. O nomás mostrar más su amor. ¿Por qué tener que estar su ira? Pues primeramente, la ira de Dios es un resultado del pecado. Es un resultado del pecado. Y es una razón que la ira de Dios llega. ¿Ok? La ira de Dios se revela cuando Dios, en un ejemplo que vamos a ver, la ira de Dios se revela cuando Dios los entregó al pecado. Y aquí quiero leer Romanos 1, 21 al 32. Entonces, regresando a Romanos capítulo 1, quiero leer este pasaje, del 21 al 32. ¿Qué nos dice la palabra? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los concupiscencias de sus corazones, de modo de deshonrarán entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron al uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no conviene, estando astetados de toda injusticia, fornicación, perversidad, aberración, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborreceros de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí varios pasajes que enseñan que Dios entregó al pueblo a su pecado. En esta manera es donde Dios enseña la ira. Cuando Dios entrega a la humanidad a su pecado. Puedes preguntar, ¿cómo es ira eso? Entregando al pueblo a su pecado, ¿cómo es ira? Pues primeramente hay que acordar que el pecado llega a la muerte. Romanos 6:23 nos enseña eso, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, cuando la gente está en pecado, se separa de Dios. Y cuando se separa de Dios, es cuando hay una completa separación donde vas a estar más metido a la oscuridad. Porque sabemos que Dios es luz, pero cuando Dios nos separa de nosotros, vamos a estar en la oscuridad. Y cuando estamos en pecado, estamos completamente separados de Dios. Isaías 59:2 nos dice eso. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y siendo separados de Dios significa que estás en completamente oscuridad. Y va a ser más difícil salirse uno de esa oscuridad. Primero de Juan 1:5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Sin Dios vamos a estar en la oscuridad, pero con Dios vamos a poder ver qué está pasando espiritualmente. Y estando en pecado significa que estamos en la oscuridad porque estamos sin la luz de Dios. Y eso significa que vamos a llegar
a lo que nos matamos, que nos mata espiritualmente. Y esto es lo que pasa cuando Dios te entrega al pecado. Llegas a la muerte espiritual. Es algo muy feo. Y esto significa que Dios está dejando que tú hagas lo que quieras. Ya puedes pecar todo lo que quieras. Ahora el resultado es la muerte, pero ya te entregó al pecado. Quiero que te imaginas si tienes un hijo que un día miras que está haciendo droga. Le dices que pare. No te escucha o no te hace caso. Continúa haciendo droga. Tú lo amas y lo miras que lo está haciendo de nuevo y lo dices que pare. Otra vez. No te hace caso. Y esta vez, en vez de hacerte caso, lo hace más. Pero tú lo amas, lo sigues amando y tratas de decirle de nuevo y tratas de hacer cosas más para agarrar su atención, decirle que lo vas a correr de la casa si sigue haciendo la droga o vas a quitarle cosas que él ama. Pero esto nomás resulta en él haciendo más drogas. Entonces ya dices en este momento que lo vas a entregar a la droga, que ya no vas a tratar de pararlo. Comienzas a orar por él, pero esto, como él siguió en la droga, él resulta que ya se metió tanta la droga donde él llega al hospital por tomando tanta droga que le afecta su cuerpo. El pecado, en este caso es la droga, era tu ira. Tú dejándolo meterse más en la droga, era tu ira. Tú dejaste o decidiste que lo ibas a entregar a la droga y el resultado fue que él llegó al hospital. En la misma manera, Dios, cuando enseña su ira, es cuando Él te entrega al pecado. Ahora, el pecado es algo que muchos seres humanos se sienten bien haciendo. Uno puede decir, me gusta pecar porque se siente bien. La carne, el cuerpo lo quiere, lo desea y me gusta hacerlo. Y pues Dios viene y te dice que ya no lo hagas, pero tú no lo haces caso y lo sigues haciendo. Pero Dios te ama mucho y te dice de nuevo, no lo hagas. Porque Él sabe lo que se va a resultar. Pero tú no lo haces caso y lo sigues haciendo y lo haces más. Y sigues pecando y pecando diciendo, esta es mi vida, yo controlo mi vida, este es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. Y Dios un día dice, te voy a entregar a tu pecado. Y esta cosa comienza a crecer y crecer. Y hasta el momento que caes en tu pecado. La cosa que te encanta hacer, que es el pecado, es la misma cosa que te está matando. Poco a poco, el pecado te está matando. Es como un veneno que se ha entrado en tu espíritu y te está llegando a la muerte. Y ni te das cuenta. Te sientes bien, pero esos momentos de felicidad son temporal, ¿verdad? Ya se van un día y lo que va a resultar, lo que va a faltar, vas a estar solo, sin separado completamente de Dios, en la oscuridad, ya no sabiendo cómo salir de esa oscuridad. Y por esa razón Dios le dice a su pueblo que tengan cuidado, que no lo hagan. Trata de prevenir este pecado para que no mueran espiritualmente. Pero Dios no va a esforzar a nadie que llega a Él. Él no va a esforzar a alguien que llega a sus pies.
Él va a dejar que gente muera en sus pecados. Ese es un ejemplo de la ira de Dios. Es algo tremendo que una persona no va a querer llegar a los pies de Dios, a los pies de Cristo, sabiendo cuánto te ama. Pero el pecado que se siente muy padre, que se siente muy bien, es algo que la gente no puede dejar o no quiere dejar, debo decir. No quieren dejar ese pecado y mejor no le hacen caso a Dios y Dios los entrega a ese pecado y poco a poco ese pecado, la misma cosa que le gusta hacer es lo que lo están matando y ni se dan cuenta. Ahora tú puedes estar pensando, yo pensaba que Dios estaba lleno de gracia y misericordia. Y la verdad es que sí es, claro que sí es. Él es tan misericordioso que nos da tantas advertencias y nos dice una advertencia con este mensaje que te doy hoy. Este mensaje que te estoy dando es una manera que tú sepas que ya no peques. Tú dices, Dios, tú nunca me dijiste, no es verdad. Si estás escuchando este mensaje, es que Dios está diciendo, ya no peques dentro de este mensaje. Y es algo que nos da. Por eso Él nos da muchas advertencias. Si lees en muchas partes donde ves la ira de Dios en el Antiguo Testamento, vas a ver que Él da advertencias al pueblo varias veces, diciéndolos que paran de pecar, pero no paran y lo que hace es destruir la nación. Y hay muchos ejemplos de eso. Pero mira, esto es donde vemos la misericordia y la gracia de Dios, porque aunque nosotros sigamos en el pecado, si sigamos, Él como quiera para tratar de que nosotros paremos. Él no quiere que llegamos a la muerte. El problema aquí es el pecado que continúa. El pecado que continúa es donde la ira viene. Si tú pecas, que cada persona en este mundo va a pecar, hay que arrepentirse y llegar a los pies de Cristo. Pero ahí no es donde ves la ira. La ira de Dios viene sobre ti cuando continúes en pecado. Y alguien te dice, ya no peques porque no le agrada a Dios. Y Dios quiere que pares y sigues pecando y lo haces a propósito. Eso es donde viene la ira de Dios. Él sí es misericordioso. Él sí tiene gracia y te va a dar más advertencias. Pero si continúas en ese pecado, te va a entregar a ese pecado, a tu pecado. Y vas a estar más en la oscuridad. Y vas a tener el veneno de tu pecado dentro de ti. Y va a ser más difícil de salir. No porque Dios no puede sacarte de ahí. Pero tú no vas a saber cómo llegar a los pies de Cristo a ese momento. Porque vas a estar en tan oscuridad que ya ni vas a ver lo que es verdad. Y con esto concluimos. La ira de Dios puede ser algo muy difícil entender y también algo que nos da mucho miedo. Es algo de decir, pues, mira, sabemos que Dios es muy poderoso y la ira de Dios puede ser algo que no quiero ver. Es muy verdad, no quieres ver la ira de Dios. Pero tengo buenas noticias para ti. Cada persona que ha llegado a los pies de Cristo, que son cubiertos por la sangre de Cristo, dentro el arrepentimiento y el perdón, nunca van a tener que ver la ira de Dios caer sobre ti. Nunca. Porque la ira de Dios es solamente a las personas que deciden ir en el camino que lleva a la perdición. Podemos ver 1 de Tesalonicenses 5:9.
Aquí nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es importante arrepentirse de tus pecados y pedir a Dios que te perdone de esos pecados. No dejes que te metas en tus pecados y olvidar lo que Dios tiene para ti. Y lo que es lo más importante de tu vida, que es tu salvación. No te metes en tu pecado tanto donde se te olvida esas cosas. Dios te ama y Dios quiere que tú llegues a sus pies. Pero hay que hacer esa decisión de irte de ese pecado, arrepentirte y voltearte a los pies de Cristo. Y ya cuando haces eso, la ira de Dios nunca va a caer sobre ti, pero el amor de Dios es lo que vas a sentir. Y el Espíritu Santo es lo que vas a tener dentro de ti y va a ser algo maravilloso. Y todo lo que se habló hoy sobre la ira, entendiendo la ira y sabiendo, no se va a tener nada que de parte de tu vida. Y ni te tienes que preocupar sobre la ira de Dios. Es bueno saber, porque cuando uno está metido en este pecado y no quieres esa ira de Dios, arrepiéntate. No dejes que llegues a la muerte y no dejes que tu vida sea llena de la ira de Dios. No queremos ver esa ira. Y no es lo mismo de la ira de un ser humano. Eso no es nada en comparación de la ira de Dios. Pero sabemos que la ira de Dios es santo y justificado. Pero Dios te ama y si vienes a los pies de Cristo, nunca vas a ver la ira de Dios. Amén. Pues vamos a orar, darle gracias al Señor por esta palabra. Y ahí donde estén, oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Jesucristo. Te damos gracias porque nos sigues amando aunque somos pecadores, Señor Jesucristo. Gracias porque nos perdonaste, que muriste por nosotros, por nuestros pecados, Señor Jesucristo. También te doy gracias, Señor, por tu amor, porque tú me libraste de mis pecados, que no tengo que ver tu ira, Señor Jesús, y que solamente puedo sentir tu amor. Y gracias por eso, Señor. Cada persona que está sintonizado aquí, Señor Jesucristo, te pido que estés con ellos. Si alguien está metido en el pecado y no se pueden salir, en este momento, Señor, tomamos esta palabra para una advertencia para esta alma que se puede salir, que se puede arrepentir de sus pecados para que puedan voltear completamente a tu rostro, Señor Jesucristo. Y te pido este momento que los ayudes, que pueden salir de ese pecado, Señor Jesucristo. Si hay alguien que está metido completamente, que se salgan de ese pecado completamente y llegan a tus pies, Jesucristo, y que tu amor los abrace grandemente para que puedan sentir tu amor y pueden sentir lo que tú tienes para ellos, Señor Jesucristo. Y gracias por sus vidas. Te pido también grande bendición en cada persona que está mirando este programa. Bendícelos, Señor Jesucristo, con sus familias, a sus hijos, hermanos, hermanas, sus colaboradores, Señor, en sus trabajos, donde estén, Señor Jesucristo. Bendícelos grandemente. Y en este momento vamos a terminar este mensaje. Te pido que estés con nosotros durante esta semana. Ayúdanos, Señor, que podamos ser una luz a los demás. En el nombre de Jesús te damos todas las gracias. Amén, amén. Pues Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo en este mensaje, ¿verdad? Es bonito ver más de la palabra del Señor y poder estudiarlo juntos. Y si gustó este video, puede dejar comentario. Si usted tiene una petición para
para orar. Si quieres que oremos por ti, ahí puedes dejar en el comentario, deja tu petición o cualquier cosa. Si quieres saludar, podemos saludar y te saludo para atrás. Y pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ojalá que estén bien, que Dios esté con ustedes en cada aspecto de sus vidas. Y pues hasta la próxima semana nos vemos. Dios los bendiga. Mi vida cambió.